Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar la sesión de presentación del día de hoy para el primer grupo con el tema de la unidad 3, base de datos distribuidas. Sí, ¿cómo se define una base de datos distribuida? Pues los datos de una base de datos distribuida se reparten por varios servidores. Cada uno de estos servidores consiste en un computador donde se ejecuta un sistema de gestión de base de datos con funcionalidades para bases de datos distribuidas y se almacenan los datos que más necesitan los usuarios y las aplicaciones a nivel local. Cada servidor está dispuesto a atender peticiones de datos provenientes de servidores remotos y viceversa, y a realizar peticiones de datos que se almacenan en nodos remotos. Esquemáticamente, esta es la arquitectura de una base de datos distribuida, que consiste de varios nodos, ¿no es cierto? Nodos donde en los diferentes nodos se tendrá un servidor, ¿no? Se tendrá el sistema de gestión de base de datos distribuida, la base de datos como tal, y así varios nodos, todos ellos comunicados en una red de comunicaciones, por ejemplo. ¿Ya? Un sistema de base de datos distribuidas, sí, ahora hablando del sistema, es una colección de múltiples bases de datos que se distribuyen por una red de comunicaciones y que están relacionadas de manera lógica formando una única base de datos con un solo esquema lógico. ¿Ya? De ahí que la infraestructura, en este caso la red de comunicaciones, es el principal elemento para, ¿no?, conectar a estas bases de datos que están distribuidas. Un sistema de gestión de bases de datos distribuidas, ¿sí?, se define como el sistema software que permite la gestión de bases de datos distribuidas y hace la distribución de datos transparente para los usuarios. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? A los usuarios no les interesa tanto, a los usuarios consumidores no les interesa tanto cómo está el control interno, dónde está cada tabla. Al usuario consumidor le interesa simplemente usar la base de datos como si estuviera usando una única base de datos, ¿no? Los servidores de una base de datos se denominan nodos, ¿ya?, y pueden estar físicamente cercanos y conectados a través de una red de área local o distribuidos geográficamente a grandes distancias y conectadas a través de redes de larga distancia, como redes MAN, redes WAN, ¿no?, redes privadas. ¿Sí? El acceso a los datos de una base de datos distribuida, ¿no?, sucede cuando los usuarios de un sistema de base de datos distribuida, ¿no?, deben poder acceder a los datos de la misma manera en que acceden a los de una base de datos centralizada. ¿Ya? Cada base de datos cuenta con su propio esquema de datos local, ¿no?, que proporciona acceso a sus datos locales. La mayoría de los usuarios de un sistema de base de datos distribuida acceden al sistema por un esquema de datos global, que se define a partir de los esquemas locales de todas las bases de datos que lo componen y por el que tienen acceso a todos los datos del sistema de base de datos distribuidas. Es decir, hay dos elementos fundamentales que considerar: el esquema de datos local y el esquema de datos global. El esquema de datos local es el esquema de datos, ¿no es cierto?, la configuración de datos de la base de datos local. En cambio, el esquema de datos global es todo un esquema de cómo acceder a todas las bases de datos distribuidas en nuestro sistema de bases de datos distribuidas. Es así que el acceso a una base de datos distribuida sigue este siguiente esquema, ¿no? Hay un esquema global, ¿no?, que implica a los usuarios, las aplicaciones, ¿no?, que este esquema global, ¿no?, accede a los esquemas locales de cada base de datos para obtener el acceso como tal. ¿Ya? Hablando más del acceso a una base de datos distribuida, ¿no es cierto?, la transparencia de localización de los datos es una propiedad elemental de los sistemas de bases distribuidas, ¿no es cierto?,
Al formular sus consultas, los usuarios no deben especificar en qué nodos están físicamente, los usuarios consumidores, ¿no? ¿No? Los datos, sino que las consultas deben poder ser formuladas como si los datos no estuvieran almacenados en diferentes nodos, ¿no? Eso decíamos y lo estamos reiterando, ¿ya? El usuario que formula una consulta contra el esquema global de un sistema de base de datos distribuidas debe hacerlo de la misma manera que lo haría si el sistema fuera centralizado, ¿ya? Eso vale la pena reiterarlo, ¿no? Una consulta a un sistema de bases de datos distribuida puede requerir el procesamiento de datos que se almacenan distribuidos por varios nodos, ¿no? ¿Ya? Pero su ejecución puede causar que los datos sean transportados al nodo local para ser procesados o que tras su procesamiento remoto los resultados sean enviados desde el nodo remoto a través de la red de comunicaciones, ¿no es cierto? Por lo que ocurrirá una transformación y optimización de consultas. ¿Ya? Esto quiere decir que ya que las bases de datos están geográficamente distribuidas, aquí es importante la red de conectividad entre estas bases de datos para que las consultas de un determinado nodo, ¿no es cierto?, sean transparentes y no sean tan tediosas para el usuario consumidor. Por eso es fundamental aquí cómo se va a transportar los datos, sea de un nodo o de otro, al nodo que está haciendo la consulta, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la optimización de las consultas, ¿no es cierto?, y la transmisión de datos. Hay un elemento dentro de las bases de datos que se llama el diccionario de datos, dentro de las bases de datos distribuidas. Este diccionario de datos almacena toda la información referente al esquema global de un sistema de base de datos distribuida, que incluye información acerca de los nodos, en dónde se puede encontrar cada dato, ¿no es cierto? Contiene información estadística acerca de los tiempos de respuesta de los nodos y la red de comunicaciones. Es fundamental, ¿no es cierto? Luego, el diccionario de datos se puede almacenar en un solo nodo o se pueden almacenar varias copias en diversos nodos, con lo que su disponibilidad aumentará, ¿no? ¿Ya? El problema de almacenar varias copias es que las operaciones de actualización que haya que ejecutar tardarán más tiempo, ¿no es cierto? Pueden ser complicadas al propagarse todas las copias al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, trabajar con una sola copia del diccionario de datos supone también un cuello de botella para el sistema de base de datos distribuidas, por el enorme número de consultas que tiene que procesar. Muy bien, hasta ese momento estamos emitiendo, ¿no es cierto?, elementos, características de los sistemas de base de datos distribuidas. Hoy en día ya existen varios ejemplos, varios casos de uso, inclusive varios casos de éxito funcionando a nivel nacional. Hay instituciones importantes que ya tienen redes privadas de comunicaciones con sucursales en cada departamento. Hay instituciones públicas estatales que tienen redes privadas que usan el servicio de comunicaciones que brinda Entel, por ejemplo, con los servicios MPLS, ¿no? Hay redes privadas que, aparte de tener proveedores de servicios como Entel, usan otro segundo proveedor y tienen así redundancia de comunicaciones en su red privada, ¿no? ¿No? Por lo tanto, la implementación, la aplicación como tal de los sistemas de base de datos distribuidas ya está funcionando actualmente en el país, ¿no? Características de los sistemas de base de datos distribuidos. Tienen características que se dividen de acuerdo a tres dimensiones. Uno es de acuerdo a la autonomía, dos, heterogeneidad y tres, respecto de la distribución de datos. Autonomía local de los nodos. Un nivel de autonomía alto permite que todas las decisiones que afectan a un nodo se decidan en este nodo y que no dependa de otros para ejecutar sus propias operaciones, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Es decir, los sistemas de base de datos con mayor nivel de autonomía son los sistemas denominados federados, ¿ya? Pero los nodos de los sistemas distribuidos totalmente integrados
presentan un nivel de autonomía muy bajo, ya que no pueden ejecutar muchas de sus operaciones sin antes considerar su efecto sobre el sistema de base de datos distribuida. Es decir, básicamente hay dos niveles de autonomía, ¿no?, local de los nodos. Tenemos la autonomía de los sistemas federados, ¿no?, con un alto nivel de autonomía, y luego hay los de bajo nivel de autonomía, que son los sistemas totalmente integrados. En un sistema de base de datos federado, ¿sí?, como está en el esquema, tenemos a un esquema federado con el que existen usuarios, aplicaciones, ¿no es cierto? Existe un esquema federado que consulta, ¿no?, a un esquema externo de cada base de datos local, que tiene su esquema local en sí, ¿no es cierto?, para realizar ¿no es cierto?, el acceso a los datos. ¿Ya? Si bien, entonces, cada base de datos local, ¿no?, en un nodo geográficamente remoto, tiene un esquema local, tiene a su vez este esquema local un esquema externo, por el cual se puede luego, digamos, concatenar al esquema federado para el acceso, ¿no?, de los usuarios y las aplicaciones a estas bases de datos. Entonces, vale puntualizar que en el sistema de datos federado, cada base de datos de la federación tiene sus propios usuarios locales, ¿no? Se permite que cada nodo modifique su esquema local independientemente, siempre y cuando el esquema que exportan no se vea alterado, ¿no? Es posible definir entonces vistas tanto sobre el esquema federado global como sobre cada esquema local, ¿ya? Sin embargo, hay, les decía, los sistemas de base de datos totalmente integrados, con un nivel bajo de autonomía, ¿no? Proporcionan a los usuarios un único esquema de datos, el cual integra totalmente los esquemas locales de cada nodo. Es decir, existe un esquema integrado que interactúa directamente con los esquemas locales de cada base de datos local. Las bases de datos locales no tienen autonomía para tener sus propios usuarios, ¿no? La única manera de acceder a los datos es por el esquema integrado global, ¿no? Como está en el esquema, el acceso de las aplicaciones y usuarios es por el esquema integrado, que directamente interactúa con el esquema local de cada base de datos. No se olviden que en los sistemas de base de datos, ¿no es cierto?, federados, cada base de datos local tenía sus propios usuarios, ¿no es cierto? En este esquema de base de datos no tiene. Ahora bien, otra característica tiene que ver con la heterogeneidad de datos y sistemas, ¿no? Se refiere a que los nodos que lo componen pueden utilizar diferentes sistemas hardware, protocolos de red, lenguajes de consulta, protocolos de control de transacciones, e incluso diferentes modelos de datos, como puede ser el relacional y orientado a objetos, ¿no? Puede haber una heterogeneidad de bases de datos, inclusive de información entre cada base de datos que esté conectada distribuidamente, ¿no es cierto? Sin embargo, en otras muchas ocasiones, el nivel de heterogeneidad del sistema es consecuencia de que el sistema de base de datos distribuida a construir resulta de la composición de unos sistemas no distribuidos que ya existían previamente y que habían sido desarrollados independientemente, ¿ya? Entonces, reitero, hablando de la heterogeneidad, ¿no?, tiene que ver con que se pueda utilizar diferentes sistemas hardware, ¿no es cierto?, protocolos de red, diferentes tipos de consulta, diferentes modelos de datos, ¿no? ¿Ya? ¿No? Distribución de los datos, que es otra característica fundamental para, ¿no es cierto?, para hacer realidad los sistemas de base de datos distribuidos. Hay dos tipos, dice, de distribución, ¿no?, dos tipos de sistemas, ¿no? Sistemas peer-to-peer y sistemas cliente-servidor. Los sistemas peer-to-peer, ¿no?, o totalmente distribuidos, donde cada nodo de la red es un sistema de gestión de base de datos totalmente funcional.
Y luego los sistemas cliente-servidor, que clasifican los nodos del sistema de base de datos en dos grupos, los nodos servidores y los nodos cliente. En estos sistemas, en los últimos, cliente-servidor, los nodos servidores gobiernan los accesos y gestionan los datos, mientras que los nodos cliente simplemente tienen capacidad de dar acceso para realizar consultas y ejecutar aplicaciones. Así, tenemos un cuadro aquí que indica, ¿no es cierto?, la dimensión, nivel alto, nivel bajo, respecto de autonomía. Un nivel alto de autonomía, pues estarán los federados, los sistemas federados, y un nivel bajo de autonomía, los sistemas integrados. Como hay un nivel alto de autonomía de los sistemas federados, la heterogeneidad también se dará, ¿no es cierto?, se dará completamente en este caso, serán heterogéneos. Pero en un nivel bajo, los datos serán homogéneos. ¿Ya? Respecto a la distribución de los datos, en un nivel muy alto será peer-to-peer, y en un nivel bajo, cliente-servidor. Y luego, conjuncionando las tres dimensiones, ¿no es cierto?, que estamos, ¿no?, las tres características de los sistemas de base de datos distribuidos, en un nivel muy alto estarán múltiples bases de datos, y en un nivel bajo, bases de datos centralizadas, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando estemos tendiendo a un sistema de base de datos distribuida pura, digamos, estaríamos hablando de los sistemas federados, heterogéneos, con una distribución peer-to-peer, ¿no? Y hablando de múltiples bases de datos. Diseño de bases de datos distribuidas. Un elemento fundamental para el diseño de las bases de datos distribuidas es la distribución de los datos. Para ello existe lo que es la fragmentación de datos. Cuando se diseña la base de datos hay que decidir en qué nodo se ha de almacenar cada una de las tablas, ¿no? ¿Cómo voy a distribuir los datos?, ¿no? En ese sentido, existen dos tipos de fragmentaciones: la fragmentación horizontal y la fragmentación vertical. ¿No? La fragmentación horizontal, en ese tipo de fragmentación pueden existir tablas con muchas filas que deben ser accedidas desde nodos diferentes. En ese caso puede ser conveniente dividir las filas de la tabla en grupos, de tal forma que cada grupo contiene aquellas filas de la tabla que son accedidas con más frecuencia desde cierto nodo. ¿No? Vamos a mostrar gráficamente este tema. Luego existe la fragmentación vertical, ¿no? Un fragmento vertical de una tabla mantiene solo ciertas columnas de la tabla. Es decir, la fragmentación vertical divide una tabla verticalmente por columnas, ¿ya? Los ejemplos típicos son estos, ¿no? Hablando de fragmentación, la fragmentación horizontal sería de esta manera, ¿no? Es una tabla, ¿no es cierto?, con sus atributos, y por ejemplo aquí los ha fragmentado por filas, obedeciendo por ejemplo a la sede de la persona. Ahí está la persona con su identificador, y respecto a la sede los ha fragmentado. Los que están en Barcelona, los que están en Madrid, y los que están en Valencia, en Valencia. O sea, fragmentación a partir de la cantidad de registros que uno vaya a separar por cada nodo distribuido geográficamente, ¿no?, remotamente. Sin embargo, existe lo que les decía, la fragmentación vertical, ¿no? La fragmentación vertical supone, ¿no es cierto?, eliminar, es decir, tomar atributos por columnas, ¿no? Solo que en la fragmentación en vertical hay una característica muy importante. Si vamos a fragmentar verticalmente, es decir, tomar unas cuantas columnas, tenemos que considerar que exista siempre la clave primaria, ¿no? Es decir, obviamente, ¿no es cierto?, si dividimos en dos tablas como estas, tiene que haber pues un atributo que identifique al registro, en este caso el indent, la clave primaria, ¿no? Es decir, por eso la fragmentación vertical no es correcta si no añadimos la clave primaria en los fragmentos. En cada fragmento
vertical, tiene que haber un campo clave, ¿no? La clave primaria. Luego hay otro elemento que es fundamental en la distribución de datos, que es la réplica de datos. Cuando un fragmento se almacena en más de un nodo, se dice que está replicado. ¿Ya? ¿Ya? La desventaja de la réplica de datos es que puedes reducir la rapidez de las operaciones de actualización. ¿Ya? Por eso, una sola operación de actualización se deberá ejecutar con todas las copias del dato a fin de mantener la consistencia de la base de datos, ¿no? Determinar en qué nodo se debe replicar cada fragmento de la base de datos se denomina diseñar un esquema de réplica. ¿Ya? Este elemento es fundamental y sobre todo en la práctica real tiene, digamos, mucha importancia a la hora de realizar bases de datos distribuidas, de implementarlas. ¿Sí? Uno se consulta, por ejemplo, y eso está en el foro, ¿no es cierto? En el foro hemos consultado indicando de que cuál sería la propuesta de ustedes de cómo realizar una operación de actualización de datos sin que se perjudique a las operaciones o transacciones comunes, ¿no es cierto?, del negocio, ¿no es cierto? Entonces, ya les digo, ya les adelanto que en algunos casos, ya que normalmente las operaciones de negocio, ¿no?, las consultas típicas a la base de datos, a las bases de datos distribuidas son durante el día, una estrategia es, por ejemplo, realizar las actualizaciones, ¿no es cierto?, la réplica de datos particular en horarios de la noche, ¿no? O en ciertos horarios del día, inclusive, ¿no? A mediodía, a media tarde. Todo depende de una política de cómo va a funcionar también el negocio de forma de no perjudicar las operaciones y consultas al negocio, transacciones al negocio, ¿no? Por eso es muy fundamental esto de la réplica de datos. La elección de los nodos en la réplica de datos y el grado de réplica dependen de los objetivos de rendimiento y disponibilidad del sistema y del tipo y la frecuencia de las transacciones que se ejecutan en cada nodo, lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, si se trata de datos que requieren una alta disponibilidad en todos los nodos y las transacciones, son en su mayoría de consulta, por lo que son datos con pocas actualizaciones, entonces lo mejor es aplicar el fragmento en todos los nodos, ¿ya? Por el contrario, no, si son datos que sufren muchas actualizaciones, puede ser conveniente limitar las réplicas de datos, ¿no?, orientándolas a horarios poco usuales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora entramos al diseño como tal de bases de datos distribuidas. Hay dos estrategias para el diseño de los sistemas de base de datos distribuidas. Tenemos las estrategias ascendentes y las estrategias descendentes. Una estrategia ascendente está indicada para realizar el diseño del sistema de base de datos distribuidas a partir de un número de bases de datos ya existentes con el fin de integrar sus datos. En este caso, se dispone de los esquemas lógicos locales de las bases de datos participantes. En este caso, se dispone de los esquemas lógicos locales de las bases participantes. Entonces, la tarea de diseño se centra en crear un esquema lógico global donde se integran los datos proporcionados por cada nodo. ¿Ya? Eso es básicamente la estrategia ascendente. ¿Ya? Ojo, aquí lo más importante es considerar que se dispone de los esquemas lógicos locales, ¿no?, de las bases de datos participantes, ¿no? Entonces, la tarea única en la estrategia ascendente es centrarnos en crear un esquema lógico global donde se integran los datos proporcionados por cada nodo. Sin embargo, con una estrategia descendente, el proceso es similar al diseño de las bases de datos centralizadas y produce un esquema lógico global, ¿no? En la estrategia descendente, en la fase de diseño de la distribución, se define en qué nodo se debe almacenar cada dato, ¿no?, lo cual produce cambios al esquema lógico local de cada nodo. ¿Ya?
Por lo cual el diseño descendente se puede ver en el siguiente esquema, ¿no? En el siguiente esquema ustedes pueden observar cómo esta estrategia descendente de diseño plantea que en primer lugar hay que realizar el análisis de requisitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay que luego analizar los requisitos y objetivos del sistema de base de datos distribuidas. Por un lado hay que hacer el diseño conceptual, ¿no es cierto? Por otro lado hay que hacer el diseño de vistas, la integración de vistas. Luego de realizar el diseño conceptual hay que realizar el diseño lógico. Luego del diseño de vistas se realiza la información de accesos. Luego el diseño de la distribución de datos, el diseño físico en cada nodo. Luego la monitorización y ajustes, ¿no es cierto? Y si hay retroalimentación hay que volver a analizar los requisitos y volver a diseñar las vistas y así sucesivamente. Este es un esquema del diseño descendente de sistemas de base de datos distribuidos. Muy bien, ahora al hablar de base de datos distribuidas, las consultas son particulares, por eso existe un procesamiento típico en este tipo de base de datos, ¿no? Entonces, ya que los datos se encuentran distribuidos por varios nodos remotos, hay que tener en cuenta factores adicionales. Se deben transferir los datos que se necesitan para procesar la consulta, así como los datos del resultado final que deberán transferirse al nodo donde se solicitó la consulta. Bien, los procesadores de consultas de los sistemas de gestión de bases de datos distribuidas tienen el objetivo de reducir la cantidad de datos a transferir por la red, ¿no? Siendo este criterio, digamos, el de la transferencia por la red, el más importante que tienen en cuenta para diseñar la estrategia de ejecución de una consulta distribuida. Muy bien, entonces la infraestructura de comunicaciones entre estos nodos es fundamental para que las consultas al sistema de base de datos distribuidas sean efectivas. Si hablamos, en otras palabras, si tenemos una red de comunicaciones elemental con limitaciones, las consultas al sistema de base de datos distribuidas van a ser, digamos, van a tener un fin negativo. Por eso, si hablamos de sistemas de bases de datos distribuidas, es fundamental que la red de comunicaciones entre los nodos sea redundante, segura, con un ancho de banda lo suficientemente, digamos, mínimo para poder funcionar. Por eso ya les dije que hay ejemplos a nivel nacional, ¿no?, donde existen ya sistemas de base de datos distribuidas que funcionan, pero sí, sobre una infraestructura bien implementada, ¿no?, que tiene calidad de servicio, etcétera, ¿no es cierto? Hablando de redes de comunicaciones. Muy bien, así el procesamiento de consultas en base de datos distribuidas, ¿no?, para conocer en qué nodos se encuentra la información que se necesita para procesar la consulta, el procesador utiliza la información almacenada en el diccionario de datos, ¿no?, porque el diccionario de datos es el elemento en el cual hay bastante información sobre, ¿no?, el sentido de la base de datos distribuida. Una vez ya se conoce la localización de los datos, la consulta se descompone en varias subconsultas que se ejecutan en nodos individuales. Además, debe elaborarse una estrategia para combinar los resultados de las subconsultas y formar el resultado final, ¿no? Este es el recetario del procesamiento de consultas, ¿no?, en base de datos distribuidas. Vamos con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el cual supongamos que tenemos la siguiente base de datos distribuida de la forma indicada. Tenemos a la vista 3 tablas, ¿no es cierto?, de hoteles, clientes y reservas. Cada tabla tiene su particularidad. Pasa que la tabla hoteles tiene 500 filas o registros en La Paz, en el nodo de La Paz. Clientes tiene 50.000 filas en el nodo de Cochabamba.
y reservas tiene 1.000.000 de filas, 1.000.000 de registros en el nodo de Cochabamba. Aquí la pregunta es, hallar los clientes de Perú que han hecho alguna reserva en un hotel de categoría superior, ¿no es cierto? Como, digamos, como interrogante fundamental, ¿no? Reitero, hallar los clientes de Perú que han hecho alguna reserva en un hotel de categoría superior. Bien, para procesar esta consulta es necesario considerar las tres, ¿no es cierto?, las tres tablas, ¿no? Para seleccionar las filas que se refieren a alguna reserva hecha por un cliente de Perú en un hotel de categoría superior, ¿no es cierto? Muy bien, con los datos estadísticos que se tiene y que se dispone en el diccionario de datos, el procesador de consultas del sistema de gestión de base de datos distribuidas estima que hay 20 hoteles de categoría superior, ¿ya? Y 150.000 reservas hechas por clientes de Perú, ¿no es cierto? Además, se conoce que la red tiene una capacidad de transmisión de 10.000 bits por segundo, ¿no es cierto? ¿No? El tamaño medio de las filas de cada registro es de 100 bits, ¿no? Entonces, tenemos toda esa información. Entonces, una estrategia puede ser, ¿no? La estrategia 1 puede ser, ¿no? Reitero lo que queremos saber, ¿no es cierto? Queremos conocer los clientes de Perú que han hecho alguna reserva en un hotel de categoría superior. Entonces, una estrategia puede ser llevar la tabla hoteles al nodo de Cochabamba y procesar allí la consulta, por lo cual, ¿no es cierto?, calculando el tiempo sería, ¿no es cierto?, en La Paz existe la tabla hoteles, ¿no? Tiene 500, reitero, miren, tiene 500 filas, ¿no? La tabla hoteles está en La Paz. Entonces vamos, esas 500, llevar a Cochabamba, dice, tienen un tamaño medio de 100 bits por 100 entre la capacidad de transmisión, ¿no es cierto? 100.000 bits por segundo. Por lo que el tiempo sería 5 segundos de llevar la tabla hoteles del nodo La Paz al nodo Cochabamba y procesar en el nodo Cochabamba la consulta. Una estrategia 2 sería llevar las tablas clientes y reservas que están en el nodo Cochabamba al nodo de La Paz y procesar en el nodo de La Paz la consulta. A ver, calculemos el tiempo. Al calcular el tiempo tenemos, ¿no es cierto?, 50.000 registros en el nodo clientes más 1.000.000 de registros en el nodo reservas por 100 bits entre 10.000 bits por segundo. Dice 10.500 segundos. Eso quiere decir 3 horas aproximadamente tomaría toda esa transferencia. Puede haber luego una tercera estrategia, la estrategia 3, que es combinar las tablas clientes y reservas en el nodo de Cochabamba para seleccionar las filas de resultado que se corresponden con reservas hechas por clientes de Perú y transmitir los datos seleccionados al nodo de La Paz donde se completa el proceso. Es decir, hay 150.000 clientes por, ¿no es cierto?, 100 más 100 entre 10.000 bits por segundo. En esa estrategia tenemos 3.000 segundos, es decir, 50 minutos para la transferencia de estos registros. Fíjense, otra estrategia puede ser esta. Seleccionar en el nodo de La Paz las filas de la tabla de hoteles, ¿no es cierto?, que están en Cochabamba, que son de categoría superior. Reitero, los hoteles, la tabla hoteles está en el nodo Cochabamba, por lo cual, ya que conocemos que hay 20 hoteles de nivel superior, lo que hacemos es llevar estos 20 registros, ¿no?, aquí calculando el tiempo, llevamos los 20 registros a 100 bits por, ¿no es cierto?, a 100 bits, entre 10.000 bits por segundo, sale 0.2 segundos. Es decir, fíjense que hay diversas estrategias que uno puede aplicar, pero depende mucho qué estrategia tarda menos para que sea la indicada para ser usada en
en esta consulta de base de datos distribuida, ¿ya? Es decir, lo más óptimo había sido, ya que conocemos que hay 20 hoteles de nivel superior, ¿no es cierto? Y ya que esta tabla está en Cochabamba, ¿no? Entonces llevamos esos 20 registros al nodo de La Paz y en La Paz, en el nodo de La Paz calculamos los demás elementos en la base de datos, ¿no? Solo tendríamos un retardo de transferencia de registros de 0.2 segundos para llevar esos 20 registros de hoteles de alta gama a La Paz. Ese es un ejemplo de procesamiento, ¿no?, distribuido de las consultas de base de datos distribuidas. Ahora bien, hay otro elemento usado en las consultas a base de datos distribuidas que se llaman semi-joins. Supongamos que se necesita hacer el join de las tablas R y S, ¿no?, localizadas en dos nodos remotos, ¿no?, dos tablas R y S. En lugar de reunir ambas tablas en un solo nodo, la operación se ejecuta por medio de dos operaciones de semi-join, de tal manera que la cantidad de datos a transmitir se reduce significativamente. ¿No? La estrategia consiste en enviar las columnas de la tabla R que intervienen en la condición del join al nodo donde está la tabla S. Una vez allí, donde está la tabla S, se hace el join de dicha proyección con la tabla S, ¿no?, reduciéndose su tamaño al eliminar las filas que no cumplen la condición del join. Después, los atributos de join junto con los atributos de S, que se requieren en el resultado final, son proyectados y enviados al nodo de la tabla R, donde se completa el join de las dos tablas. Esa es la forma de realizar semi-joins. Tenemos un ejemplo de semi-joins. Tenemos dos tablas, ¿no?, puertos, por ejemplo, la tabla puertos en el nodo A y compañías en el nodo B. Cada tabla tiene sus atributos específicos. Una característica es que los puertos y compañías también tienen el atributo ciudad, que es el que nos interesa. Entonces, vamos a usar los operadores del álgebra relacional siguientes, ¿no? Tenemos el operador col, ¿no?, para proyectar columnas, el operador cell-cont para seleccionar las filas que cumplen una condición, y luego tenemos el operador, ¿no?, ¿es cierto?, xcont para hacer joins. Entonces, la consulta que requerimos es la siguiente, ¿no? ¿No es cierto? Haciendo un join, ¿no es cierto?, haciendo un join entre los puertos y compañías, igualando en el atributo ciudad, queremos obtener una proyección de los nombres, localización, denominación, responsable y ciudad. Entonces, queremos llegar a esta consulta, ¿no?, a esta consulta concreta. ¿Cómo lo haríamos con semi-joins? De la siguiente manera. Paso 1. En el nodo B proyectamos el atributo de join compañías.ciudad, ¿no?, y lo transferimos al nodo A. Es decir, F va a ser una proyección, ¿no es cierto?, de la tabla compañías. Hacemos una proyección de la columna ciudad. Ese es uno. Paso 2. En el nodo A hacemos una operación de semi-join para conocer los detalles de los puertos que están en la misma ciudad que alguna compañía. Ya enviamos el resultado al nodo B. Es decir, G, una variable, es igual. Aquí ya proyectamos nombre, localización y ciudad, ¿no es cierto?, de la tabla puertos, donde puertos.ciudad es igual a f.ciudad, el f a la proyección antes realizada en la variable f, ¿no? Entonces, con G ya estamos realizando un semi-join, ¿ya? El paso 3, ¿no?,
indica ejecutar en el nodo B la otra operación de semi-join que sirve para conocer todos los detalles de las compañías y los puertos que están en la misma ciudad. Entonces, finalmente, hacemos una proyección ya de más variables, de más columnas. Nombre, localización, denominación, responsable, ciudad, ¿no? De forma de que cumplan la condición G.ciudad sea igual a compañías.ciudad, ¿no? Hemos hecho semi-joins para luego, al final, tener una consulta ya más elaborada, ¿ya? De esa forma hemos llegado a la consulta que hemos requerido, que es esta: encontrar el nombre, localización, denominación, responsable, ciudad, de forma que la ciudad sea idéntica tanto en puertos como en compañías, ¿no? Hasta aquí está la explicación de, ¿no es cierto?, de esta unidad, de este tema.